Igual. Un poquito mejor. Poli, ¿cómo se escucha así? Mejor, así sí. Así, sí, listo. Entonces, lo voy a hacer así, listo. Dame un segundo. Bueno, podemos empezar, listo. Hola, empezamos. Sí, empecemos. Sí, la llave, comencemos. Listo, listo, Hágale profe. llave. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de abordaje a nivel del ganglio efenopalatino. Listo, los abordajes que podemos realizar. Entonces, inicialmente haremos toda la parte de anatomía que es muy importante conocer en cuanto al ganglio y su relación con las demás estructuras. Tenemos que la fosa pterigopalatina se encuentra entre la apófisis pterigopalatina y el seno maxilar, ¿sí? Forma una estructura en forma triangular donde está el ganglio, pero además tenemos nervio maxilar, ganglio y arteria maxilar, ¿cierto? Este es el ganglio parasimpático que está más grande por fuera de la calota y contiene neuronas tanto simpáticas, parasimpáticas y sensoriales, ¿sí? Usualmente logramos el ingreso a través de la fisura pterigomaxilar y está limitado a nivel medial por una estructura perpendicular que es la placa del hueso palatino. Eh, y lo que se considera es que el ganglio está en el tercio superior o medio de la fosa pterigopalatina. ¿Sí? Entonces, aquí hay unas comunicaciones que son muy importantes y vemos cómo desde atrás o de la región posterior, a través del agujero redondo, ingresa lo que es el nervio maxilar a esta zona del triángulo o de la fosa pterigopalatina, ¿sí? Desde otra región posterior también está el canal pterigoideo, donde están los nervios petroso mayor, nervio petroso profundo, que también ingresan y hacen, pues, llegan al punto del ganglio fenopalatino. Está la fisura pterigomaxilar, donde están las ramas, o perdón, está la arteria maxilar, ramas de la arteria maxilar, está en la región caudal hacia el piso de la boca, la salida de los ganglios sensitivos que son nervio palatino mayor, nervio palatino menor y esta arteria palatina descendente y hacia adelante, que es, digamos, el punto de comunicación, el que se presume que es el punto de comunicación a nivel nasal, está la cavidad nasal, pues esta comunicación del foramen esfenopalatino hacia la fosa nasal o cavidad nasal media, eh, eh, o cavidad nasal, pues está la arteria esfenopalatina y los nervios nasales posteriores, y hacia, digamos, antero superior está lo que es la fisura orbitaria inferior, por donde van los nervios orbitarios inferiores, la arteria orbitaria inferior y el nervio cigomático. Entonces, digamos que son muchas comunicaciones que están alrededor del ganglio fenopalatino, algunas sensibles de poderlas abordar, otras no, pero digamos que la más común es el abordaje a través de la fisura pterigomaxilar. ¿Por qué es importante el ganglio fenopalatino? Digamos que tiene tres tipos o maneja tres tipos de inervación. Vemos como la más importante es la parasimpática, ¿sí? Esto igual se origina en el núcleo salival superior a nivel de la protuberancia. Esta inervación viaja a través del nervio intermedio, al nervio intermedio llega al ganglio geniculado, ¿sí? Para formar lo que es el nervio petroso mayor, ¿sí? Que es este que vemos acá. Listo, digamos que esa es la parte parasimpática. A nivel de la parte simpática, vemos esto surge a nivel del ganglio cervical superior. Aquí vamos por el plexo carotídeo y acá se forma lo que es la del nervio petroso profundo. El nervio petroso profundo se combina con el nervio petroso mayor y entra al foramen lacerum,
¿sí? Y forman el nervio del canal pterigoide o nervio vidiano, que va a ser, digamos, sinapsis en el ganglio fenopalatino. Sin embargo, recordemos que la parte simpática como tal no hace inervación, no hace sinapsis en este punto. Él pasa, pero sigue hacia las estructuras que debe inervar, ¿sí? Y además tenemos inervación sensitiva que tiene una, pues, una inervación generosa de la parte de la cara y del cuello. Principalmente esto va a llegar a la raíz o al, digamos, al nervio B2 del trigémino. Entonces hay una, digamos, una relación muy estrecha entre B2 y ganglio fenopalatino que en algunos momentos, digamos que puede ser benéfico en el momento de pronto de un diagnóstico, pero también puede generarnos dificultades cuando hagamos algún tipo de ablación, algún tipo de lesión en ese punto donde los principales síntomas van a estar dados por hipoestesia o por algún tipo de parestesia a nivel facial, sobre todo mediado por B2, ¿sí? Entonces, eh, digamos que funcionalmente es importante por eso, pero además tenemos que todo lo que es el ganglio fenopalatino va a estar mediado por el núcleo salivatorio superior. ¿Sí? Lo que se considera hoy en día es que muchas de las cefaleas mediadas por la parte autonómica dependen de que se activen 3 puntos o de que se relacionen 3 puntos en algún momento en específico. El hipotálamo, donde pues digamos que se maneja toda la parte circadiana y que va a estar mediada por estímulos periféricos, va a estar en relación con el núcleo salivatorio superior y con el complejo trigémino cervical, ¿sí? Algunos autores consideran que para que se dé, por ejemplo, una cefalea clúster, estos 3 puntos deben estar relacionados y sin la ausencia de algún punto, con la ausencia de algún punto en específico de estos, no se podría generar un clúster. Sin embargo, otros consideran que no están así porque, por ejemplo, un clúster puede estar dado sin síntomas autonómicos, ¿sí? Que estarían mediados sobre todo por esta parte parasimpática. Sin embargo, se conoce muy bien que hay una relación entre, por ejemplo, el núcleo cervicatorio superior y el complejo trigémino cervical. Sucede que un estímulo nociceptivo periférico, por ejemplo, a nivel de la cabeza o la cara, va a estimular tanto el núcleo salivatorio superior, el hipotálamo, el complejo trigémino cervical e incluso el núcleo intermedio lateral. Todo esto va a hacer que a nivel del ganglio fenopalatino hay aumento de péptido intestinal vasoactivo y de otros polipéptidos que van a causar vasodilatación y por ende todos los síntomas autonómicos, pero que además va a haber una interrelación entre el complejo trigémino cervical, ¿sí? Em, y todos estos fenómenos, toda liberación de CGRP, de serotonina, de polipéptidos, va a hacer que se perpetúe una cascada vasodilatadora con lagrimeo, con inyección conjuntival, ¿sí? Que es, digamos, la principal característica de las cefaleas trigeminautonómicas, que son las que van a estar principalmente mediadas por el ganglio fenopalatino, ¿sí? Entonces, tener en cuenta la relación de estas dos estructuras como el reflejo trigémino autonómico, sí, que va a ser de gran importancia y por eso muchas veces eh, puede que un bloqueo a nivel occipital o la neuroestimulación occipital puede que me ayude a regular una cefalea que podría estar mediada principalmente por ganglio fenopalatino, así como un bloqueo fenopalatino o una técnica de neuromodulación a nivel del fenopalatino podría ayudarme a regular toda la parte que tiene que ver con una neuralgia del trigémino. Listo, que de pronto no respondió en un momento específico a un GASER, pero de pronto sí me responde a un ganglio fenopalatino y por eso es que los algoritmos, digamos que son, vemos mucha interrelación entre ambas estructuras. Listo. Entonces, cuando vamos a hacer un bloqueo o algún abordaje a nivel del fenopalatino, debemos tener muchas estructuras en cuenta porque es, digamos, un punto con mucha relación, con muchas estructuras relacionadas. Entonces vemos la arteria maxilar y el plejo venoso pterigoideo, donde es muy fácil que se produzca un hematoma local o un hematoma retrovulvar secundario al sangrado a través de la fisura orbital inferior, ¿sí? Vemos la arteria maxilar que ocasionalmente puede estar comunicada con la arteria carótida interna y esto puede causar incluso embolismo si usamos esteroides particulados. Tenemos además las ramas del nervio B2,
sí que van a estar muy cerca, y por lo tanto una lesión nerviosa B2 puede causar hipoestesia, disestesia en paladar, maxilar o faringe posterior. Recordemos algunas ramas que van desde el ganglio y desde B2, que son los alveolares superiores posteriores, el nervio nasopalatino, nervios palatinos mayor y menor, nervio infraorbitario. Entonces, por ejemplo, de alguna forma, como beneficio a esto es que si tenemos un dolor, por ejemplo, en un paladar, podemos pensar en bloquear específicamente estos nervios sin tener que irnos de pronto a un gáser buscando B2 o a un foramen oval buscando B2, ¿cierto? Si hay punción de la pared nasal lateral puede haber epistaxis, ¿sí? Si hay penetración de esta mucosa oral y nasal puede haber infección. Hay mucha conexión parasimpática, no es raro que un paciente con una abordaje a este nivel pueda tener reacciones vasovagales, sequedad en el ojo posterior a un bloqueo o a una radiofrecuencia lativa, puede haber reacciones alérgicas y es muy frecuente que exista diplopía temporal por paso anestésico local a través de la fisura orbitaria inferior. Entonces siempre vemos que esto es un poco molesto, limitar nuestro volumen puede ser a 1 a 2 ml de volumen a este nivel, máximo 3 porque se va a ir hacia la fisura orbitaria, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo están las estructuras anatómicas relacionadas. Vemos aquí está el cigomático, perdón, el cigoma. Aquí está el nervio pterigopalatino, sí, está el ganglio efenopalatino, el nervio del canal pterigoideo, está la arteria maxilar, cómo cruza toda la fosa, ¿cierto? Vemos aquí adelante lo que son los nervios alveolares posteriores superiores, el nervio palatino mayor y el nervio palatino menor que pues, van entrando hacia la parte de la boca. ¿Listo? Entonces, de forma tradicional se ha considerado que, y vamos a ver que muchos de los estudios que se han hecho de abordaje a nivel del ganglio fenopalatino están dados por abordajes transnasales o con aplicación tópica de anestesia local intranasal, ¿sí? En el 2021, Narus saca esta revisión donde intenta dilucidar un poco más qué tan real es que estén bloqueando el ganglio fenopalatino a través de un abordaje intranasal. Sí, lo que dice es que hay unas descripciones muy, muy viejas donde se consideraba que de pronto la distancia entre la cavidad nasal y el ganglio era de 1 milímetro, pero que no estaba muy clara esa distancia y que podía ser muy variable entre pacientes o personas. Y con estos estudios, con algunos estudios guiados por tomografía, se dan cuenta que la distancia desde la mucosa nasal al ganglio puede ser de 4 a 11,6 milímetros, lo cual es una distancia mucho mayor. La altura de la fosa pterigopalatina puede ser de 2-3 centímetros. ¿Sí? El volumen que usualmente, digamos, está en la cavidad puede ser de un 0,93 mililitros. ¿Sí? El foramen fenopalatino, este diámetro, puede ser hasta de 5 milímetros. ¿Sí? Y el tamaño del ganglio entre 3 a 5 milímetros, ¿sí? Entonces, lo que considera es que probablemente lo que pongamos en la cavidad nasal muy difícilmente va a entrar a irrigar el ganglio o a, digamos, bañar el ganglio anestésico local, ¿sí? Que mucho este anestésico local que se pone acá, primero que se traga, ¿sí? No llega al punto y va a ser muy mínimo o se puede quedar en esa trayectoria, ¿listo? Entonces, digamos que un abordaje superior sería un abordaje a través de la fosa infratemporal, no tan hacia a través de la cavidad nasal, y que mucho del efecto que vemos con el anestésico local intranasal o transnasal tiene que ver más con absorción sistémica y no por bloqueo del ganglio fenopalatino, ¿cierto? Entonces vamos a ver que muchos estudios están dados por abordajes transnasales y que, bueno, ya podríamos discutir si realmente esto es tan claro. Em, Empecemos entonces con los abordajes a través de fluoroscopia, ¿sí? Entonces solamente tenemos el paciente en posición supino con la cabeza fija. La idea es una visión lateral donde donde podemos girar la cabeza hacia izquierda o derecha, ¿sí? Buscando que las fosas pterigopalatinas estén superpuestas, así como la pared posterior del seno maxilar, logrando una vista lateral verdadera, ¿sí? Em, una
pues manifiestan que se puede apartar la apófisis cronoide de la mandíbula con la apertura oral, que podrás usar una gasa intraoral para tener la boca abierta durante el procedimiento, y esto aparta un poco la apófisis cronoides. Tener en cuenta otras estructuras que son el seno maxilar, arco cigomático, la escotadura mandibular, la apófisis cronoide, las órbitas, que nos pueden también dar como una referencia en cuanto a la qué tan verdadero estamos en cuanto a lateral, el seno esfenoidal y la silla turca, ¿sí? Entonces, el objetivo va a ser la pared lateral de la fosa nasal a nivel del cornete medio en una visión AP. Aquí vemos, entonces, digamos que el punto de ingreso va a ser a nivel de la intercondilio, a nivel de la mandíbula, ¿sí? En este punto por debajo del zigoma, con una dirección anterior, medial y algo cefálica, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo localizar el objetivo. Recordemos entonces siempre lo importante de tener los senos maxilares que estén superpuestos, y también las fosas pterigopalatinas. Aquí vemos cómo se ven doble. Listo, entonces siempre intentar lograr ver una lateral verdadera, porque es lo que nos va a ayudar realmente a llegar al punto que queremos, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo se pudo corregir un poco más y se pudo lograr una lateral verdadera en cuanto a la fosa pterigopalatina. Vemos el seno maxilar que también está alineado. Un abordaje que sería, por ejemplo, a nivel del cuadrilátero este que está dado por el hueso cigomático, las paredes de la fosa pterigopalatina y el, 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 la estructura, pues todo lo que es la mandíbula. Entonces, entrando a esta estructura, podríamos llegar hacia un punto medio de la fosa pterigopalatina, ¿sí? Este es un abordaje que se muestra. Y, por ejemplo, siempre confirmando en visión AP que lleguemos a la pared lateral a la pared nasal, ¿sí? A nivel del cornete medio. Vamos a ver esta imagen, sí, que es muy característica. Y vemos acá entonces, digamos, cómo localizar de forma precisa el punto de entrada. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar la fosa pterigopalatina que esté alineada, que esté superpuesta, seno maxilar, vemos aquí la silla turca. eh, También uno puede ver el meato auditivo, pero entonces, mirar lo que es la mandíbula, el cóndilo, la apófisis cronoide, ¿sí? Entonces, posterior a esta estructura, vamos, digamos, entre cóndilo y apófisis, vamos a ver este espacio que va a ser el punto de entrada, ¿sí? Vamos a entrar de forma, digamos, de forma característica de este tipo de abordaje. Creo que es de los pocos abordajes por fluoroscopia que no te piden una imagen en túnel, ¿cierto? Sino que te dicen que sí es muy importante que una vista coaxial pueda llegar a la fosa pterigopalatina, pero no es digamos que llegar en túnel sería en este punto, y sería un punto muy estrecho para manipular la aguja, ¿sí? Entonces vemos como a nivel por encima de la apófisis cronoides, eh, en una vista coaxial vamos a llegar a la fosa pterigopalatina en una dirección anterior, medial y ligeramente cefálica hacia la fosa. Entonces, algo que nos puede pasar muy frecuentemente es contactar la pared pterigoidea lateral, ¿sí? Y pues en algún momento de pronto nos toca retirar un poco, irnos un poco más anterior y un poco más medial hacia la fosa, ¿sí? Como decía, no nos piden una visión en túnel, que pues es lo que usualmente vemos en la mayoría de abordajes guiados por fluoroscopia, ¿cierto? Y entonces, en cuanto a la vista, bueno, en una vista lateral vamos a llegar a este punto. La idea es llegar hasta, digamos, un punto entre el tercio medio, tercio superior de la fosa pterigopalatina. Recordemos que tan arriba nos vamos a encontrar con B2, entonces digamos que no debemos llegar al techo, sino un poco más entre los dos tercios, ¿sí? Y confirmar en visión lateral. Entonces aquí vemos lo que es la visión lateral. Debemos siempre contrastar, ¿sí? No, hablan de volumen de 0.2 ml, no por encima de 0.5, ¿sí? Para siempre excluir la captación vascular.
Y si vamos a hacer un bloqueo, entre 1 a 2 de anestésico local es lo ideal. Entonces vemos, por ejemplo, siempre quiero descartar captación vascular que podemos ver en este sitio, ¿sí? A este nivel, o con volúmenes muy altos, es frecuente que podamos ver el paso de contraste hacia la fisura orbital inferior con riesgo de diplopía, ¿cierto? En cuanto a fluoroscopia, digamos que la abordaje es muy similar, ¿sí? El ingreso es muy similar mm, a la fosa palatina. Digamos que la clave en cuanto a la radiofrecuencia va a estar dada por la estimulación, ¿sí? Vamos a saber que llegamos al punto adecuado a través de la estimulación. Entonces, la estimulación cuando estamos en el punto correcto debe sentirse con 0.5 voltios. Algunos artículos hablan de hasta 0.7 voltios en la base de la nariz. Entonces, después de una estimulación adecuada sensorial, se inyectan 0.2 ml de agente de contraste. Esto es para que no nos cambie un poco todo lo que es la impedancia, pero debemos descartar entonces siempre la diseminación intravascular, ¿sí? Inyectamos, en algunas partes consideran inyectar lidocaína de 1 al 2% antes de la lesión ablativa, sobre todo a 80 grados, ¿sí? Y hay muchas otras, digamos, revisiones que usan solamente refrecuencia pulsada, sobre todo por el riesgo de lesiones sensitivas en cara mediadas por B2, ¿sí? Creo que el profe se salió, no sé si me está escuchando. Él escribió que estaba en el ascensor. Entonces le esperamos un momentico. Bueno, Estábamos discutiendo esto y digamos que esta es una parte que uno se confunde mucho porque depende de lo que estimules, así vas a mover la punta de la aguja, ¿sí? Entonces déjame que él entre, que él quería ver esta parte. listo. No, listo, ahí va entrando. Bueno, entonces, como mencionaba, dependiendo de la estimulación, hacíamos a mirar si estamos en el punto correcto o debemos modificar la dirección de la aguja. Es decir, si tenemos estimulación en la base de la nariz, muy seguramente estamos estimulando los nervios nasales eh, posteriores laterales y estamos en el punto correcto. Digamos que ese es el punto correcto de estimulación o de sensación en la estimulación. Si el paciente refiere que tiene algo de sensación a nivel de los dientes superiores y de las encías, muy seguramente estamos estimulando los nervios, las ramas maxilares. ¿Y qué pasó? Probablemente la punta de la aguja está algo superolateral, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer es em, girar la aguja. Pues lo que recomiendan mucho estos abordajes son tener siempre agujas curvas para que nos puedan facilitar la manipulación de la dirección de la aguja. Entonces, movilizarla hacia caudal, ¿sí? Para que no estemos tan arriba en B2. Y si, por ejemplo, tenemos estimulación en paladar duro, muy seguramente van a ser los nervios palatinos mayores y menores. Entonces, en este punto, puede que tengamos la aguja muy caudal y la intención de nosotros va a ser llevar la aguja cefálico y algo posteromedial, ¿sí? Entonces, este cuadro es clave sobre todo para hacer técnicas de radiofrecuencia. ¿Listo? Vamos entonces con un abordaje coguiado,
¿sí? Este artículo 2018, donde hablan de los 3 tipos de abordajes ecoguiados más comúnmente usados. Entonces tenemos un abordaje que va a ser posterior infrasigomático en plano, infrasigomático anterior en plano, suprasigomático fuera de plano, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener nuestro transductor a nivel del proceso cigomático por debajo del cigoma, ¿cierto? Y el ingreso va a ser de posterior a anterior o de lateral a medial. ¿Sí? Entonces, esto es como la imagen que usualmente se ve en cuanto a los abordajes. Entonces tenemos aquí la maxila anterior y tenemos el plato pterygoideo lateral, ¿sí? Entonces vemos el abordaje de posterior anterior, que es el número 1, ¿listo? Es esta imagen que vemos acá, que va justo hacia la fisura pterigomaxilar, ¿listo? Vemos el abordaje 2, que es un plano, un abordaje anterior, es a través de, digamos, en algunas partes recomiendan o dicen como chocamos con la maxila y redirigimos en esta dirección. Sin embargo, algunos autores describen que no es tan fácil entrar a la fisura con este abordaje, ¿sí? Y el supracigomático, que es la visión la visión desde debajo del cigoma con una inclinación de 45 grados, nosotros vamos a entrar por encima del cigoma en un abordaje fuera de plano, ¿sí? La idea es llegar a este punto, ¿sí? En un abordaje fuera de plano, puede que a veces no se ve tan bien la aguja, se puede perder, eh, y puede que toque reorientar en algún momento la aguja si chocamos con el plato pterigoideo lateral con el fin de entrar a la fisura, ¿sí? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, algunas desventajas de cada uno de los abordajes. Entonces, lo que se dice en cuanto al abordaje posterior es que puede haber riesgo de lesión del nervio facial, de la glándula parótida porque está muy cerca y que en algún momento requiere que esté la boca abierta para disminuir lo que es la imagen del proceso cronoides. ¿Listo? Alberto, Entonces, Alberto, Prado, Alberto, ahí sí me fue un poquitico el riesgo facial. ¿Cuál es cuál? Es que no te escuché. profe, lo que dicen es que en los abordajes de posterior anterior, por debajo del El riesgo, cigomático, hay el un mayor compromiso de la riesgo. parótida y la facial. Sí, Sí, sí. exacto, sí, sí. Entonces sí escuché bien, tranquilo. En cuanto al abordaje anterior, esa digamos que es la ventaja que ofrece el abordaje anterior, que está lejos del nervio facial y de la parótida. Sin embargo, la entrada a la fosa pterigoidea no va a ser tan fácil, ¿sí? La aguja no queda en el eje de la fosa. Entonces, el abordaje anterior, algunos autores, por ejemplo, lo que decía el doctor Boada en, en la demostración, es que no es tan fácil entrar con un abordaje de anterior a posterior, ¿sí? Que requiere contacto óseo a nivel maxilar, requiere la movilización de la aguja hacia hacia la fosa, pero que insertar la aguja correctamente no va a ser tan fácil y que igual el riesgo de punción de la arteria maxilar, ¿sí? A nivel del abordaje supracigomático, digamos que la ventaja va a ser que la aguja va a ir de caudal a arteria maxilar, hay menos riesgo de punción de arteria maxilar, pero pues va a ser un abordaje fuera de plano, puede que no veamos muy bien lo que es la trayectoria de la aguja, eh, puede haber afectación del nervio maxilar superficial, entonces digamos que cada uno tiene ventajas y desventajas. Ya vamos a ver algunas cositas que nos muestran un poco más algunas ventajas de cada uno, listo. Entonces, si vemos aquí están cigoma, abordaje supracigomático, abordaje anterior, abordaje posterior, el número 2. ¿Sí? Vemos cómo serían la posición de las agujas por fluoroscopia a estos niveles y vemos, digamos, aquí está el abordaje 1 que es de anterior a posterior, el abordaje 2 que es de posterior a anterior, vemos aquí cómo es la aguja, como una inserción y vemos acá el abordaje fuera de plano. Listo, pero entonces
miremos estos videos que se ve un poco mejor cómo es cada abordaje, ¿sí? Entonces, esto es la ventana infracigomática para hacer los abordajes en plano, ¿listo? Entonces, a nivel de la fosa infratemporal, con 4 a 6 centímetros de profundidad, el paciente con decúbito supino, ¿sí? Aquí refieren, por ejemplo, el uso de una sonda lineal transversal por debajo del arco cigomático. También se puede hacer con lo que es sonda curvilínea, ¿sí? Entonces, siempre hacer tilt craneal, ¿sí? Vamos a buscar un espacio hipoecoico entre la cronoides y los cóndilos de la mandíbula y vamos lo más craneal posible justo antes de la sombra acústica del arco cigomático, ¿listo? Entonces llegar como al límite por debajo del arco cigomático y vamos a ver entonces en la ventana infracigomática lo que son los músculos trigoideo lateral, el fascículo superior, el fascículo inferior, ¿sí? Y qué estructuras podemos ver. Entonces, parótida, cóndilo mandibular, apófisis cronoides, cuello de la mandíbula, el músculo macetero, el músculo temporal, el músculo trigoideo lateral, que es una referencia importante. La arteria maxilar se podría ver con el ecógrafo, es una ventaja del ecógrafo respecto al fluoroscopio. Y lo que es el ala lateral de la apófisis trigoidea, que pues podemos chocar con ella y que nos va a tocar redirigir. ¿Y qué estructuras no podemos ver? La fosa trigomaxilar muchas veces va a estar muy profunda. Vamos a creer o vamos a pensar que llegamos al punto de la confluencia entre, o cuando estemos en la confluencia entre el pterigoides y el maxilar, ¿sí? El ganglio fenopalatino no lo vamos a poder ver con el traductor nervio maxilar y sus ramas va a ser difícil, el nervio mandibular y sus ramas va a ser difícil, pero entonces esto es como la imagen que debemos lograr con el ecógrafo. Vemos aquí la posición de la guía ecográfica, de la sonda ecográfica, ¿sí? Entonces, en esta imagen que está de la esquina inferior derecha, vamos a ver el músculo lateral, el músculo macetero por encima, por delante va a estar el músculo temporal, ¿sí? Va a estar el hueso maxilar que va a formar esta curva hiperecoica, está el plato lateral, ¿sí? Entre estos dos, entre la confluencia de ambos, va a estar B2, que digamos es el punto donde deberíamos llegar, ¿sí? Y va a estar en este punto B3 por detrás del plato lateral, que va a ser pues el rama mandibular. Muy seguramente no vamos a ver el nervio maxilar, no vamos a ver el ganglio fenopalatino, ¿sí? Pero este será el punto de llegada en cuanto a nuestro intervencionismo, ¿sí? Igual acá vemos B3, vemos los músculos trigoideo lateral superior, el inferior, vemos aquí cómo la arteria maxilar discurre toda esta zona y que va a estar presente en todo lo que es el abordaje con un gran riesgo de punción. ¿Listo? Entonces, creo que esta es la imagen más representativa que podemos ver. Sí, entonces tener en cuenta que los abordajes en plano simplemente de anterior a posterior y de posterior a anterior. ¿Listo? Porque se considera que entra más fácil un abordaje posterior anterior porque va en esta dirección. ¿Listo? A diferencia de un abordaje de anterior a posterior donde se va a chocar de entrada con el hueso maxilar y donde redirigir una aguja hacia este punto va a ser mucho más difícil. Entonces, tenemos abordaje infracigomático posterior, que es este abordaje, digamos, cómo podríamos estar sentados respecto al paciente, cómo sería el abordaje, si llegar a este punto en la confluencia, y el abordaje de anterior a posterior infracigomático, que sería esta dirección de aguja. ¿Listo? Pero entonces, como decía, hueso maxilar nos va a dar una curva que va a ser difícil colocar la aguja de forma precisa en la fosa pterigopalatina, ¿sí? Entonces aquí vemos otro tipo de abordaje que es el supracigomático, más descrito sobre todo para eh, aplicaciones anestésicos locales, está más descrito sobre todo para lo que son las dolor postoperatorio después de cirugía por cirugía de senos endoscópica. Listo, entonces vemos como en un abordaje en plano a través del cigoma, digamos aquí se ve el arco cigomático, vemos por aquí todo lo que es el ala mayor del efenoides, podemos entrar hacia la fosa pterigopalatina
algunos autores consideran que se queda muy afuera, pero como va a ser más para bloqueos, con volumen podemos llegar, ¿sí? Entonces, ya con el transductor por debajo del zigoma y en un abordaje fuera de plano, con la aguja por encima del zigoma, vamos a llegar a este punto que es, digamos, el target del bloqueo, ¿sí? Entonces, ¿qué se considera? Que este abordaje es un poco más seguro para lo que son los bloqueos y que los abordajes de posterior a anterior es el abordaje ideal para hacer radiofrecuencias, ¿sí? Para hacer todo lo que es la parte de neuroablación o neuromodulación, ¿sí? Entonces, en este video del doctor Sergi Boada muestran que lo ideal sería hacer una técnica combinada ecofluoroscópica con un abordaje posterior anterior en plano, ¿sí? Y con confirmación por fluoroscopia. Listo, siempre ver en lateral y en AP, ¿sí? Que lleguemos al punto o que queremos que es la fosa pterigopalatina a través de la fosa infratemporal, ¿sí? Entonces, hablemos un poco de las indicaciones. Em, Cefaleas primarias, sobre todo trigeminutonómicas, SUNA, hemigrana paroxística, hemigrana continua, cefalea tipo clúster, lo refieren también mucho en migraña tipo episodios agudos de migraña, ¿sí? Y en cefaleas secundarias está descrito también en postraumáticas, dolor postoperatorio de cirugía nasal endoscópica, dolor facial idiopático persistente, dolor por cáncer, neuralgias esfenopalatina, ¿sí? Neuralgia del trigémino, sobre todo cuando hay compromiso de B2, el peso oftálmico y ablación por radiofrecuencia, sobre todo la indicación está para cefalea tipo clúster crónica intratable, ¿sí? Que de pronto mejoró con algún bloqueo, se le hizo pulsada y no mejoró, mejoró parcialmente. Algunos autores consideran que esta es la indicación principal de hacer radiofrecuencia ablativa, ¿sí? Teniendo en cuenta todo el riesgo que nos puede dar una ablación a ese nivel. Entonces, algunos de los trabajos más importantes, digamos, en cuanto a la evidencia de bloqueo de ganglio fenopalatino para cefalea crónica, tenemos que en este trabajo del 2017 se considera que el bloqueo del fenoplatino es un tratamiento seguro y eficaz para cefaleas crónicas tipo racimo, migrañas y otras cefaleas trigeminautonómicas. La mayoría de estudios van a estar dados en este trabajo por cefalea tipo clúster, pero si vemos acá todo lo que hicieron, la mayoría fue abordajes intranasales con abordaje tópico. ¿Sí? Sin embargo, en algunos de los trabajos que revisaron, había hasta 65% de reducción en la intensidad de la cefalea e incluso gran parte de los pacientes eh, referían una mejoría completa de su cefalea, pero bueno, esto entramos a discutir si realmente, como decía hace un rato, si es absorción local perdón, sistémica anestésico local o si realmente es que algo anestésico local se está entrando al esfenopalatino, ¿sí? Pero vemos que la principal indicación, cefalea tipo clúster, ¿sí? En cuanto a lo que es técnicas de radiofrecuencia, eh, la mayoría para cefalea tipo clúster pueden estar algunos con ablación, otros con radiofrecuencias pulsadas, sí, las radiofrecuencias pulsadas generando algo menos de eventos adversos que la radiofrecuencia ablativa. eh, y algunos trabajos consideraban, por ejemplo, el paso de cefalea tipo clúster crónica a que el paciente ya tuviera episódica, que no fuera tan crónica como antes o que tuviera menos episodios. Em, pero la mayoría de técnicas ablativas van a estar para cefalea tipo clúster, todas por abordajes a través de la fosa pterigopalatina, ¿sí? Algunas otras indicaciones van a ser, por ejemplo, va a ser la hemicrania paroxística o la hemicrania continua, ambas en este caso dada por esta por un bloqueo endoscópico y esta por un bloqueo fenopalatino a nivel transnasal. Entonces, incluso pacientes referían mejoría, reducción en la frecuencia y los episodios en la frecuencia de episodios y en la intensidad del dolor con mejoría hasta 4 meses incluso, ¿sí? Y aquí vemos algún otro tipo de indicaciones que pueden ser cefalea tipo migraña, migrañas con o sin aura, ¿sí? Donde también la mayoría de trabajos estaban dados por
aplicación intranasal de anestésico local, y algunos, por ejemplo, refiriendo 52.2% de mejoría completa o casi completa los ataques. Entonces, digamos que la mayoría de estudios ya deben estar dados más por abordajes a nivel de la fosa pterigopalatina más que transnasal, ¿sí? Entonces vemos este trabajo que es de los más grandes en cuanto a revisiones sistemáticas a nivel de la ablación, bloqueo y neuroestimulación del ganglio fenopalatino, ¿sí? Es del 2017, son 83 publicaciones, 60 fueron de bloqueo, 15 de radiofrecuencia y 8 de neuroestimulación. 23 tienen un nivel de evidencia superior a lo que es una serie de casos, ¿sí? 19 de los 23 fueron de ganglio fenopalatino, 1 sobre radiofrecuencia y 3 sobre neuroestimulación. Entonces, digamos que la evidencia más sólida está para cefalea en racimos, pero también tiene algo de evidencia para neuralgia trigémino, migraña, reducción de necesidad de analgésico después de la cirugía endoscópica de senos nasales. Pero bueno, con requerimiento de más estudios para replicar y ampliar los hallazgos anteriores, vemos que las recomendaciones principales para cefalea tipo clúster, neuralgia trigeminal de la segunda rama, reducción para cirugía post endoscópica de senos nasales, estas otras tipos de indicaciones, bueno, migraña, ¿sí? Otro tipo de indicaciones como son la migraña continua, migraña paroxística, no va a estar tan claro la evidencia aún, el dolor facial atípico, por ejemplo, postraumático, aún le falta algo de evidencia, pero pues igual lo consideran y algunos estudios tiene para esta indicación, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos algunos estudios de radiofrecuencia, ablación por radiofrecuencia con cefalea tipo clúster a nivel infracigomático, digamos que es la principal indicación en cuanto a ablación por radiofrecuencia, todo lo que es neuralgia del fenopalatino, Slaughter, cefalea trigémina típica o las otras consideraciones, pues no tienen una evidencia muy clara. Realmente no, pues digamos que muchas veces se usa porque es lo que nos queda después de un paciente con una cefalea crónica intratable, ¿sí? Y neuroestimulación principalmente para cefalea tipo clúster, ¿sí? Entonces, en cuanto a clúster, técnicas neuromoduladoras, se ha demostrado que hay algo de evidencia con la estimulación no invasiva del nervio vago, pero también hay algunos dispositivos con abordaje intraoral que van hacia el ganglio fenopalatino, donde ha habido algo de mejoría con neuroestimulación del ganglio fenopalatino, ¿sí? Y bueno, el lab de 2018 demuestra como la evidencia basada de acuerdo al diagnóstico clínico, y vemos que en cuanto a cefalea tipo clúster, va a estar la estimulación del ganglio pterigopalatino con una evidencia muy débil, radiofrecuencia, algo de evidencia débil, pero digamos es de lo que más tiene evidencia el manejo con radiofrecuencia del ganglio fenopalatino. Y en dolor facial idiopático persistente también tenemos, digamos, escasa evidencia, pero hay algo en cuanto a radiofrecuencia pulsada en ganglio pterigopalatino y radiofrecuencia per se del ganglio. ¿Listo? Entonces, esto es como la principal evidencia. Esto es un trabajo que hizo el doctor pues, Restrepo, que no hay mucha literatura y creo que es un abordaje pues, con algo de recursividad en el caso de una paciente que tiene por ejemplo, en este caso 31 años con una migraña continua, migraña paroxística, sí, reflectar el manejo médico. Sabemos muy bien que este tipo de cefaleas responden a indometacina, sin embargo la paciente no respondió ni endometacina, ni gabapentina, ni etapentadol, que haya tenido una mejoría corta con el intervencionismo a este nivel, con los bloqueos simples y con la radiofrecuencia ablativa en el fenopalatino. Se decide dejar un catéter con infusión continua, incluso hasta 10 días, ¿sí? A este nivel aquí se ve la imagen tomográfica de la trayectoria del catéter, la paciente presentando al menos un 50% de mejoría mientras se administró la infusión continua era 0.5 ml de UPI a 0.1% con mejoría importante. Entonces, digamos que es un recurso que se puede tener en algún momento en los pacientes que son muy difíciles de tratar, que le hemos hecho bloqueos,
mejoran parcialmente, pero pues les hace falta un poco más, ¿sí? Entonces, bueno, esto es todo.